Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 24 de agosto, en esta 21ª semana del tiempo ordinario. Celebramos y recordamos en la liturgia de la Iglesia la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Por eso, hoy la Iglesia se viste de rojo, que simboliza el amor a Dios, la entrega en el martirio, el derramamiento de sangre. San Bartolomé, llamado también Natanael en los evangelios canónicos, era oriundo de Caná de Galilea. Felipe se lo presenta a Jesús en la ribera del río Jordán y entra a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Después de Pentecostés, no tenemos noticias ciertas sobre la actividad apostólica de Bartolomé. La fiesta de San Bartolomé se celebraba ya en el siglo VIII en los países francos y se difundió en Roma en los siglos IX al X. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo apóstol San Bartolomé. Hoy también saludamos a las parroquias y comunidades que tienen a San Bartolomé como su santo patrono. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si nos podemos dar cuenta, el texto de hoy es un texto netamente de llamada. La llamada que Jesús hace a sus apóstoles. En primer lugar, ya había recibido la llamada el apóstol Felipe. En este texto, capítulo 1 de San Juan, nos damos cuenta de eso. Se había encontrado con Jesús. De hecho, Felipe era uno de los apóstoles de San Juan el Bautista, y le dice San Juan: «He ahí el Cordero de Dios», y lo siguen. Felipe se convence al ver a Jesús, al estar con él, al convivir y compartir en su casa, y luego regresa y se lo cuenta a Natanael. Va con Natanael y le comenta lo que ha visto y oído. «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés», es decir, el Mesías. Moisés escribió y también los profetas escribieron sobre el Mesías que habría de venir. Y claro, Natanael, al inicio, como nos pasa muchas veces a nosotros, es un poco incrédulo. ¿Puede salir de Nazaret algo bueno? Y pues Felipe contesta: «Ven y lo verás». Felipe no le da explicaciones grandes, no le da precisamente algunas razones científicas, no le manifiesta bibliografías en donde se encuentre la razón de la afirmación que hace. No lo necesita. Simplemente le dice: «Ven y lo verás. Vive la experiencia de Cristo. Acércate al Señor. Ábrele tu corazón». ¿Cuántas veces nosotros queremos escuchar de Dios? Queremos
pensar de Dios o sentir a Dios, pero solamente de oídas, solamente en la teoría, sin acercarnos verdaderamente a Jesús en la práctica, sin confiar, sin creer en su amor, sin experimentar su misericordia. Cuando nos acercamos a la fuente de la misericordia, nuestra vida cambia, no somos los mismos, realmente disfrutamos de esa cercanía de Dios y aprovechamos para hablarle a los demás, tal y como lo hizo Felipe. Ojalá tuviéramos esa actividad de Felipe, ese dinamismo de Felipe, esa convicción de Felipe, de ir a evangelizar, de ir a mostrar un rostro vivo de Cristo, de ir a contar lo que ha visto y oído. Eso nos toca a nosotros, sobre todo en este tiempo, en esta época tan difícil, en donde muchos se alejan de Dios, en donde ya no quieren saber nada de la fe, en donde las convicciones cristianas y también espirituales están rotas en muchas personas. Ven y lo verás, la invitación que hace Felipe a Natanael. Jesús llama. Jesús también llama a Natanael, y aunque al inicio aquel hombre tenía dudas, Jesús las disuelve con su manera de hablar, las disuelve con su propia presencia. Natanael se encuentra por primera vez con aquel que es la vida, con aquel que nos redime, con aquel que le da sentido a nuestra existencia, con Jesús vivo, con el Mesías. Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez, le dice Jesús. Llama la atención, pues Natanael se había opuesto. ¿Por qué? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Esta pregunta pues surge posiblemente de una cierta manera de ser rivales dentro de aquellos pueblos de Galilea, sobre todo Caná y Nazaret. Pero bien sabía aquel apóstol Natanael de dónde vendría el Mesías. Los textos bíblicos y los profetas decían que iba a nacer en Belén de Judá, allá de donde nació también el rey David. No podía venir de Nazaret. No, y por eso tenía sus dudas este hombre. Y Andrés también le da la misma respuesta que Jesús había dado a los otros dos discípulos. Ven y lo verás. ¿Cómo nos damos cuenta que lo hace este hombre de Dios? Y por eso hoy le pedimos a Jesús que Él sea quien nos muestre también el camino a seguirle. Y no fijarnos nada más en las apariencias, como se pudo haber fijado al inicio Natanael. Aquí hay un verdadero israelita sin doblez, es decir, sin falsedad. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús ya lo conocía. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús nos conoce a todos, te conoce a ti y a mí. Conoce nuestras debilidades y fortalezas, nuestras alegrías y nuestras penas. Él conoce todo, nuestros momentos de sombra y de luz. ¿Cómo es que Natanael podía ser auténtico israelita si al inicio no aceptó a Jesús como el Mesías, pero después sí proclamó su fe en él? Bueno, estaba debajo de la higuera. La higuera, sabemos que para el pueblo de Israel es el símbolo propio. La higuera es símbolo de Israel como tal. En distintos textos bíblicos encontramos esta referencia. Zacarías 3:10, Miqueas 4:4, Primera de Reyes 5:5, por ejemplo. Un israelita auténtico es aquella persona que sabe deshacerse de sus propias ideas cuando percibe que no concuerdan con el proyecto de Dios. Esto lo dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo, sobre todo el pan de la palabra. ¿Y qué continúa diciendo? El israelita que no está dispuesto a esta convicción no es ni auténtico ni honesto. Él esperaba al Mesías según la enseñanza oficial de la época. San Juan 7:41 lo ilustra. Por esto, inicialmente no aceptaba un Mesías venido de Nazaret. Pero el encuentro con Jesús le ayuda, lo percibe, es cara a cara. Descubre un proyecto nuevo, una manera de vivir distinta. Descubre realmente en Jesús al Mesías. Ahí no hay engaño. En el estar frente a frente, en el cara a cara, nadie puede decirle lo contrario. Mira fijamente a Jesús, confiesa la fe en Jesús.
Por eso es que Natanael afirma precisamente aquello después de la intervención del maestro. Sí, ¿qué afirma entonces Natanael? Maestro, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, una profesión de fe. Bueno, ojalá que nosotros también profesemos nuestra fe en Cristo que está vivo y que sobre todo la podamos compartir a los demás. Pero profesar la fe en Cristo es profesar la fe en la iglesia, profesar la fe en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión, profesar la fe en la Virgen María, profesar la fe en los santos y santas, profesar la fe en los mártires, profesar la fe en los dogmas como tal de la iglesia, profesar la fe en los sínodos que nos han ayudado a encontrarnos con Dios y que reorientan nuestra vida. Eso significa también profesar nuestra fe en Cristo Jesús. Y por eso aquella persona que se oponga a alguno de estos principios no estaría como tal profesando su fe, sino creando división. Hoy también, finalmente, nos damos cuenta que aborda Jesús en este tema. Y es precisamente nuestra fe. ¿Cómo comunicamos nuestra fe? ¿Cómo se la comunicamos a los demás? A los que están en casa, nuestros amigos y vecinos, aquellas personas que conocemos de toda la vida y que seguramente están lejos de Dios. Sí, por eso qué importante ser testigo de Cristo en el mundo. Y para eso no es necesario tener tantas virtudes o cualidades, sino tener un corazón dispuesto, un corazón sincero, una fe sencilla y profesar nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Señor, evidentemente. ¿Qué dice el Papa al respecto de la palabra de hoy? Los apóstoles eran jóvenes, dice el Papa. Unos no tanto, otros sí. Y quedaron conmovidos por la figura de Jesús, entusiasmados con ese estupor que produce cuando uno se encuentra con Jesús. Y van corriendo y le dicen a los amigos: hemos encontrado al Mesías, encontramos a aquel del que hablan los profetas. Encontrarse con Jesús. Ven esa conducta de los apóstoles. Piensan en Pedro, Santiago, Juan, Natanael, cómo fueron encontrándose con Jesús. Cada uno a su manera se encuentra con Cristo, pero sobre todo el contenido de ese encuentro debe de ser igual. Poder sentirnos acogidos por Dios, perdonados por Dios, pedir perdón y cambiar de vida. Pues a esto nos invita también la palabra. Hoy que recordamos entonces a Natanael, pidámosle al Señor que nos ayude a reconocerlo en el que sufre, en el más pobre, en el excluido, en la viuda, en el huérfano, en el migrante, en aquel que no tiene una casa, en tantas personas necesitadas hoy en nuestra sociedad. Que el Señor les bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.